12 hombres. 12 destinos. Y un final que muy pocos conocen en su totalidad. La mayoría sabe los nombres, tal vez algunas escenas de los evangelios. Pero lo que realmente les ocurrió después, a dónde fueron y cómo murieron, es una historia que casi nadie ha escuchado completa. Eso es exactamente lo que vas a ver aquí. Si este tipo de contenido te parece valioso, dale like a este video ahora y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos. Eso también le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Dicho esto, arrancamos. Número 1. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago fue el primero de los 12 en morir, y es uno de los pocos casos que la Biblia registra con nombre, método y responsable. Corría el año 44 después de Cristo, bajo el gobierno de Herodes Agripa I. Su estrategia era simple: perseguir al movimiento cristiano para ganarse el favor de los líderes religiosos. Ejecutar a sus referentes daba resultados políticos inmediatos. La orden fue ejecutada con espada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2, lo registra en una sola línea. Pero Eusebio de Cesarea, historiador cristiano del siglo IV, preservó un detalle que ese versículo no menciona. El soldado encargado de escoltarlo quedó tan impactado por la actitud de Santiago que declaró ser cristiano en ese mismo momento. Fue ejecutado ese mismo día, junto a él. El primer mártir de los 12 no caminó solo hacia su muerte. Número 2. Pedro. El más conocido, el más contradictorio. El que prometió lealtad total y negó a Jesús 3 veces en una sola noche. Y aún así, fue a él a quien Jesús eligió como cimiento de su iglesia. Su final ya había sido anticipado en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19, donde Jesús describió una muerte que Pedro no elegiría por sí mismo. La profecía se cumplió en Roma, durante las persecuciones de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Fue crucificado boca abajo, por propia petición, argumentando que no merecía morir en la misma posición que su maestro. Pero hay un episodio previo que vale la pena conocer. Cuando la represión se intensificó, Pedro intentó huir de Roma. Ya estaba saliendo cuando, según la tradición, tuvo una visión de Jesús caminando en dirección contraria, entrando a la ciudad. Pedro le preguntó a dónde iba. La respuesta fue que Jesús iba a ser crucificado otra vez. Pedro dio media vuelta. Y fue directo hacia lo que lo estaba esperando. Número 3. Andrés. Hermano de Pedro y quien lo condujo hasta Jesús, según Juan capítulo 1. Su muerte ocurrió en Patras, Grecia, alrededor del año 60 después de Cristo, atado a una cruz en forma de X, la llamada Crux de Cusata, que hoy aparece en la bandera de Escocia. Solicitó esa forma de ejecución porque no se consideraba digno de una cruz igual a la de Jesús. Lo que distingue su caso es lo que ocurrió durante 2 días colgado en esa cruz. No dejó de hablar. Predicaba a quienes pasaban o se detenían. Una multitud fue congregándose. El gobernador romano, presionado por el pueblo, envió a alguien a liberarlo al segundo día. Andrés se negó. Tuvo la salida en la mano y la rechazó. Número 4. Felipe. Uno de los primeros convocados directamente por Jesús, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. La tradición lo ubica en Hierápolis, en la actual Turquía, donde habría predicado durante años antes de ser detenido. El método varía según la fuente, crucifixión o ahorcamiento, dependiendo del relato. Vale ser honesto, Felipe tiene la documentación más dispersa entre los 12, y existe una confusión frecuente entre él y Felipe el diácono, que es un personaje completamente distinto. La tradición mayoritaria lo ubica en Hierápolis, y es desde esa base que su historia se ha preservado. Número 5. Bartolomé. Conocido también como Natanael, llegó a Jesús con escepticismo declarado. Su respuesta al escuchar que el Mesías era de Nazaret fue directa: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Eso está en Juan capítulo 1, versículo 46. Su muerte en Armenia fue la más brutal de toda esta lista. Según el martirologio romano y la tradición de la Iglesia Apostólica Armenia, fue desollado vivo antes de ser decapitado. Esa iglesia, con más de 1.700 años de historia continua, sostiene esta tradición no como leyenda, sino como parte de sus propios orígenes. El hombre que dudó de Nazaret terminó siendo uno de los mártires más documentados de los 12, en el otro extremo del mundo conocido. Número 6. Mateo. Era recaudador de impuestos para Roma en Cafarnaum, una de las profesiones más despreciadas entre los judíos del primer siglo. Jesús lo encontró en su mesa de cobros y simplemente lo llamó. Mateo se levantó y lo siguió. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 9. Ese mismo hombre escribió el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio que abre el canon cristiano con la genealogía de Jesús desde Abraham.
Sobre su muerte, Clemente de Alejandría y el martirologio romano coinciden en que fue ejecutado con espada, aunque difieren sobre lugar, Etiopía o Persia según la fuente. Lo que ninguna tradición histórica seria discute es el martirio en sí. El hombre que documentó la vida de Jesús con mayor detalle profético dejó muy poco registro sobre el final de la suya propia. Número 7. Tomás. La historia lo recuerda como el incrédulo, el que exigió ver las marcas de los clavos antes de creer en la resurrección, en Juan capítulo 20. Pero ese mismo hombre fue, de todos los 12, quien más lejos llegó geográficamente. Mientras Pedro fue a Roma y Andrés a Grecia, Tomás cruzó el mundo conocido y llegó hasta la India, donde fundó comunidades que sobrevivieron casi 2000 años de historia continua. Cuando los misioneros portugueses desembarcaron en el siglo XVI, encontraron comunidades cristianas ya establecidas que afirmaban descender directamente de su predicación. En 1986, el Papa Juan Pablo II visitó su tumba en Chennai y reconoció formalmente esa tradición. Su muerte ocurrió en Mylapore, alrededor del año 72 después de Cristo, atravesado por lanzas mientras oraba en un monte fuera de la ciudad. El apóstolo que dudó murió muy lejos de todo lo que había conocido. Número 8. Santiago, hijo de Alfeo. Para no confundirlo con el primero de esta lista, este es Santiago hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor. Se convirtió en líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, una posición de enorme visibilidad y enorme peligro. Alrededor del año 62 después de Cristo, fue arrojado desde la cima del templo de Jerusalén. Sobrevivió a la caída. Lo apedrearon. Siguió con vida. Fue entonces cuando alguien usó un palo para darle el golpe final. Lo que hace único este caso es que no depende solo de fuentes cristianas. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, sin ningún interés en promover el movimiento cristiano, registró su muerte en las Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, versículo 1. Lo describió como hermano de Jesús, el llamado Cristo, condenado por el sumo sacerdote y lapidado. Un historiador que no creía en Jesús confirmó la muerte de uno de sus seguidores. Número 9. Simón el Celote. Los celotes eran un movimiento político-religioso del primer siglo que defendía la resistencia armada contra la ocupación romana. No eran simplemente personas apasionadas por su fe. Eran radicales dispuestos a usar la violencia. Jesús eligió a uno de ellos para estar entre los 12. Y en esa misma lista puso a Mateo, que recaudaba impuestos para los romanos. Esos dos hombres de mundos opuestos convivieron durante años. La tradición ubica a Simón en Persia, donde habría sido ejecutado junto con Judas Tadeo. El método registrado por el martirologio romano es el de ser aserrado por la mitad, la imagen más extrema de toda esta lista. Fuera de eso, Simón es el apóstol con menos documentación entre todos los 12. El Nuevo Testamento no aporta ningún otro dato sobre el más allá de su nombre en las listas. Número 10. Judas Tadeo. Para dejarlo claro desde el comienzo, este no es Judas Iscariote. Son dos personas distintas. Judas Tadeo aparece también como Lebeo en algunos manuscritos, y es quien en Juan capítulo 14 le pregunta a Jesús por qué se revelaría a los discípulos y no al mundo en general. Habría trabajado junto con Simón en Persia, y según la tradición ambos fueron ejecutados en el mismo lugar y la misma ocasión. El método atribuido a Judas Tadeo varía entre flechas y golpes de hacha según la fuente. La Iglesia Apostólica Armenia, la misma que venera a Bartolomé, también lo incluye como cofundador de la fe cristiana en ese territorio. Dos apóstoles que predicaron juntos y dejaron como legado una de las iglesias más antiguas del mundo. Número 11. Juan, hijo de Zebedeo. Hermano del primer mártir de esta lista. Fue el único de los 12 que permaneció al pie de la cruz mientras Jesús moría. Los demás huyeron. Él se quedó, y fue a él a quien Jesús confió el cuidado de su madre desde la cruz, en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan fue también el único que no fue ejecutado, aunque no por falta de intentos. Tertuliano registra que fue arrojado en aceite hirviendo por orden del emperador Domiciano y salió ileso. Ante eso, Domiciano optó por exiliarlo en la isla de Patmos, colonia penal romana en el mar Egeo. Fue allí donde escribió el Apocalipsis, el último libro del canon cristiano. Tras el exilio se trasladó a Efeso, en la actual Turquía, y murió de vejez. El único que no abandonó la cruz cuando todos los demás lo hicieron fue el único que no tuvo un final violento. Número 12. Matías. Matías no estaba en la lista original. Entró después, como reemplazo de Judas Iscariote, cuya traición y muerte dejaron un lugar vacante entre los 11. El criterio para elegir al sustituto era muy específico. Debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta la resurrección, un testigo presencial de todo el recorrido. Se propusieron dos nombres,
se oraron, se lanzaron suertes y Matías fue elegido. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículos 23 al 26. Su ministerio posterior es el menos documentado de toda esta lista. La tradición principal lo ubica en Jerusalén, donde habría sido apedreado y luego decapitado alrededor del año 63 después de Cristo. Entró al grupo para cubrir una ausencia y salió por el mismo camino que casi todos los demás. Si contamos a Judas Iscariote, fueron 13 hombres en total. 12 finales marcados por la violencia, la mayoría en territorios lejanos, sin ningún tipo de protección ni beneficio material. El único que sobrevivió atravesó un intento de ejecución y años de exilio antes de morir de viejo. Estas historias hablan de algo que va más allá de la religión. Hablan del precio que cobra la convicción real. Y hablan de cómo decisiones tomadas en silencio, sin audiencia y sin reconocimiento inmediato, dejaron marcas que siguen visibles 2000 años después. Si este contenido abrió tus ojos a algo que no sabías sobre la historia detrás de la Biblia, compartilo con alguien que creas que necesita verlo. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Gracias por quedarte hasta aquí, y nos vemos en el próximo video.